En esta oportunidad queremos dar gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder escudriñar su palabra. Antes de iniciar el tema que quiero compartir sobre la importancia de esperar en Dios, quiero que veamos esta hermosa alabanza. Jehová, mi Dios, se acordó de mí. Escuche su letra, escuche el mensaje de Dios que está en estas bellas alabanzas y que nos den un entendimiento claro de que Dios llegará en el momento oportuno a rescatar nuestras vidas cuando ya nosotros pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Escuchemos esta bella alabanza. Jehová, mi Dios, se acordó de mí. 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 Mi Dios se acordó de mí. Esto nos recuerda el Salmo 40. Es un salmo de David, en donde David dice: pacientemente esperaré a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ciertamente la espera de Dios al rescate de nuestras vidas precede al clamor que estamos haciendo. Quizás tú ya hayas estado clamando durante días, durante semanas, quizás durante meses o años, y no has visto la respuesta de Dios. Clamemos a Dios. A Dios le honra que nosotros sigamos clamando. Ciertamente es muy bueno esperar, como dice el salmista, pero lo más glorioso es que en medio de la espera nosotros estemos clamándole a Dios y que no estemos desmayando, que sigamos en la persistencia de ese clamor,
de esa súplica que nosotros le hacemos a nuestro Dios. El salmista sigue diciendo, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo glorioso de la espera, lo glorioso de que cuando nosotros estamos clamando en medio de la espera, es que nuestro Dios está perfeccionando su alabanza y su adoración en nuestras vidas. Si usted se da cuenta, el salmista dice, pacientemente esperé yo a Jehová y oyó mi clamor. El salmista aprendió que en medio de la espera, él aprendió a orar y ser persistente en la oración. Pero también el salmista en medio de la espera no solamente aprendió a clamar, sino que aprendió a ser un adorador. Ve lo que Dios hace en la vida de aquellos que estamos esperando una respuesta de Dios. La respuesta es preciosa, lo que estamos esperando, pero más preciosos son los dos frutos que vemos en este salmo, que hemos aprendido a clamar y que hemos aprendido a adorar a Dios en medio de la espera. Y déjeme decirle que Dios llegará. Dios llegará. Dios es fiel. Por eso este coro dice, Jehová mi Dios se acordó de mí. Y yo quiero llevarlo a una historia que se encuentra ahí en el libro de Hechos, de un hombre, Pablo, que aprendió a esperar en Dios, que aprendió a clamar, que aprendió a adorar en medio de la espera. Y fueron 3 meses en los cuales Pablo pudo experimentar la mano de Dios en su vida y en la vida de otras personas. En Hechos 28, en Hechos 27 y versículo 39, el título es El naufragio. Pablo en el barco donde iba, él sufrió un naufragio. Un acontecimiento quizás inesperado, como muchas veces ocurre en nuestras vidas. Un naufragio puede suceder literalmente como sucedió en la vida de Pablo, pero también puede suceder en nuestro hogar, puede suceder en nuestra economía, puede suceder en nuestro ministerio, en donde estamos naufragando a la deriva y no sabemos hacia dónde vamos. La Biblia dice en Hechos 27, 39, después de que Pablo sufrió ese naufragio y cómo la mano de Dios lo llevó a un lugar en donde Dios quería llevarlo. Quizás no estaba en el itinerario del barco poder llegar a ese lugar en donde ellos llegaron, porque a veces el hombre pone, pero Dios es el que dispone. Nosotros muchas veces definimos nuestra ruta humanamente, pero Dios va a definir su ruta si nosotros realmente queremos andar en los caminos de Dios. Si nosotros queremos andar en los caminos de Dios, Él va a definir la ruta por donde Él va a llevarnos. Y dice que ellos llegaron a una isla. La mano de Dios, la soberanía de Dios, guiándonos hacia el propósito de Dios. Y dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Y en el capítulo 28, ya ellos llegan a ese lugar que ellos divisaban, y era una isla. Y dice la Biblia, cuando ya, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos no tenían pensado llegar a Malta. Eso es interesante. Muchas veces nosotros en nuestro itinerario no teníamos contemplado llegar a tal lugar o a tal situación, pero nos encontramos ahí. Y quizás tú te estás preguntando, Señor, pero esto no era lo que yo quería. Yo tenía una ruta definida hacia aquel propósito, pero ahora me encuentro aquí y yo sé que tú vas a tener propósitos. Dios en este lugar. Y nos estacionamos pues en ese lugar.
Y este lugar no solamente habla de un lugar geográfico, puede hablar de una situación. Y nosotros lo que queremos es salir luego de esa situación. Yo me imagino que cuando Pablo llegó a esa isla, él quizás tenía pensado estar una semana. Quizás tenía pensado estar 2 semanas. Y seguramente Dios va a rescatarnos. Pero no. Fíjense que la Biblia dice ahí en Hechos 28 y en el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pulos. Pasados 3 meses. Pasaron 3 meses. ¿Qué hizo Pablo durante 3 meses en una isla remota, en una isla quizás abandonada? Pero miren, Jehová, nuestro Dios, se acordó de Pablo y sus hombres. Y 3 meses después pasa una nave de una manera sobrenatural, porque por ese lugar no era una vía marítima, no era una ruta importante para los barcos principales. No era una ruta marítima importante para los barcos que iban hacia Roma. La ruta era otra. Y así como Pablo llegó ahí por soberanía de Dios, para que veamos lo que sucedió en ese lugar, también Dios movió de una manera soberana el rescate de Pablo y sus hombres. Muchas veces nosotros no conocemos los caminos de Dios. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos trajiste a estas circunstancias? ¿No era esto lo que había pensado para mí, para mi familia, para mi ministerio? Estamos en una situación difícil, Señor. ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Y es ahí donde cobra sentido el Salmo 40, donde el salmista dice, pacientemente esperaré a Jehová. Oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque obviamente habían llegado a una isla donde quizás la desesperación se quería apoderar de Pablo, se quería apoderar de Lucas y de los que iban con Pablo, Aristarco, no digamos de los otros hombres. Y a veces la desesperación, quizás en esta oportunidad te encuentres desesperado en la situación en la que tú nunca pensaste que ibas a llegar. Una situación en la familia, de enfermedad, de economía, quizás en una situación ministerial, pero estás ahí en ese lugar. Y deben de preguntarle, Señor, ¿con qué propósito me trajiste a este lugar? Y uno de los propósitos, como ya vimos, es que Jehová, nuestro Dios, se va a acordar de nosotros. Y se va a acordar en la situación en la que tú te encuentras. Y Él va a llegar a tu rescate en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Pero mientras ese momento llega, tienes que aprender a adorar a Dios. Tienes que aprender, o debemos de aprender a clamar a Dios. Y debemos de aprender a adorar a Dios y convertirnos en un adorador. Los adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que se forman en situaciones difíciles como la que se encontraba David en el Salmo 40. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Qué glorioso salir de una prueba, salir de una situación difícil, siendo una persona que confía en Dios y que aprende a esperar en Dios. Y era lo que experimentó David, como experimentó Pablo. Hombres que aprendieron a salir de las situaciones difíciles por medio de la intervención de Dios. Jehová mi Dios se acordó de mí. Muchas veces Dios con mi familia se ha acordado de nosotros, pasando situaciones difíciles en estos 9 años con mi esposa, con nuestros hijos.
pasando situaciones difíciles. Para la pandemia pasamos situaciones difíciles. Situaciones muy difíciles. Pero Jehová nuestro Dios se acordó de nosotros. Aprendimos a clamar. Aprendimos a confiar en Dios. Aprendimos a adorar a Dios. Le dijimos, Señor, te amamos en medio de las circunstancias. Y estoy seguro que Pablo y sus hombres aprendieron en la isla de Malta durante esos 3 meses a esperar en la soberanía de Dios. ¿Quién va a creer que iba a pasar un barco? Imagínense, tardaron 3 meses para que nuevamente pudiera pasar un barco sobre esa dirección y poderlos rescatar. Pero ¿qué sucedió? Y eso es lo importante que quiero que aprendamos también. Dios hace las cosas para bendición nuestra, para que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a esperar en Dios, para que, como dice el Salmo, verán estos muchos y temerán. O sea, nos convertimos en un testimonio para que otras vidas también aprendan a confiar en Dios. Nos convertimos en un mensaje viviente cuando estamos en una situación difícil y ven nuestra actitud. Entonces empiezan a confiar en Dios. Lo que sucedió en esta isla, ¿verdad? Cuando una serpiente mordió a Pablo y dice que los naturales esperaban que Pablo se hinchara. O sea, la gente estaba pendiente a ver qué va a pasar con este cristiano, a ver qué va a pasar con esta familia, porque están pasando por una situación difícil. Y muchas veces la gente se entera de que te quedaste sin trabajo. La gente se entera de que te pasó algo en tu vida, están en una enfermedad y están esperando tu reacción, tu actitud. Pero cuando nuestra actitud es confianza en Dios, plena en Dios, una paz preciosa se apodera de nuestra vida. Y empezamos a confiar y a clamar a Dios. Y empezar a ver cómo la soberanía de Dios empieza a trabajar, a bendecirnos. Las personas dicen, Dios los ha visitado. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué propósito Dios llevó a Pablo a la isla de Malta? Miren, veamos aquí. Tiene un propósito divino. Y eso es lo importante del por qué debemos de estar clamando y decirle, Señor, no entiendo por qué esta situación. Y puedo imaginarme a Pablo, Lucas y Aristarco orando en la isla. Señor, ¿con qué propósito desviaste la nave? ¿Con qué propósito, Señor, nos trajiste a esta isla remota, Señor? Y el Señor, en medio de nuestro clamor, de nuestra oración, de nuestra entrega, de nuestra consagración, no llenando nuestro corazón de amargura, de miedo, de temor, Él empieza a hablar y empieza a revelar el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y miren un acontecimiento que sucedió. Hechos 28 y versículo 8. Y aconteció, primero vamos a leer el versículo 8, lo que yo les decía. Después de que la serpiente picó a Pablo y que los nativos esperaran que Pablo muriera. Y dice, ellos estaban esperando que Pablo se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Miren qué lindo. Tú con tu testimonio, esperando en Dios. Y la gente va a esperar a ver cuál es tu reacción. Dice que al ver que no sucedió nada, cambiaron su parecer. Nosotros podemos cambiarle el parecer, el entendimiento a muchas personas a nuestro alrededor de que Dios existe y que nosotros somos hijos de Dios y que a través de nuestra vida Dios se manifiesta en esta tierra. Ellos cambiaron su parecer cuando vieron que Pablo no había sido afectado por esa situación de la serpiente. El enemigo quiere venir para destruirnos, pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que creerle a Dios
Y las personas a nuestro alrededor, especialmente nuestra familia, que van a estar esperando una reacción, se van a dar cuenta que la mano de Dios nos cuida y nos guarda. Es un testimonio personal. Pero miren, más adelante. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Había una malaria, había un virus ahí fuerte en esa isla. Y después de haber orado, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y sanó. O sea, Dios llevó a Pablo con el propósito de poder sanar la vida de ese hombre, porque no había medicina que pudiera calmar las fiebres, que pudiera calmar esa disentería, y quizás no era el único en la isla, sino que quizás había una pandemia. Y Pablo empezó a orar por este hombre y Dios trajo sanidad a la vida de ese hombre. Entonces Pablo llegó a comprender que Dios lo había llevado a ese lugar para sanar la vida de este hombre, el padre de Publio, el hombre principal de esa isla. Al ver eso, Publio se llenó de regocijo, de alegría y de gratitud. Bendijo a Pablo y a los que iban con él de una manera increíble. Dios tiene un plan en medio de las circunstancias para poder ser nosotros de bendición para otras vidas. Cuando estemos en una situación que no entendamos, preguntámosle, Señor, si estoy en este lugar para bendecir a alguien, amén, Señor. Aquí está mi vida, dame fuerzas, dame entendimiento para que yo lo pueda comprender. Pero miren, más adelante dice en el siguiente versículo, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¡Qué bendición! Y estoy seguro que Pablo no solamente trajo sanidad física a estas vidas. La Biblia, como les decía, Pablo estuvo durante 3 meses teniendo un avivamiento en esa isla. Y déjeme decirle, miren cuántos iban en la embarcación de Pablo. En Hechos 27 y en el versículo 37 explica la cantidad de personas que iban adentro del barco. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas. ¿Cuántas iban en ese barco? Eran 276 personas que iban en ese barco. Quitemos 3, a Pablo, a Lucas y a Aristarco. 273 personas que Pablo tenía para que ellos conocieran el poder de Dios. Ellos, al ver que el padre de Publio se había sanado, al ver que los otros enfermos se habían sanado, estoy seguro que la fe de ellos se afirmó. Y durante 3 meses Pablo, tanto a la embarcación como a la gente de la aldea, les hablaba de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la tierra, del propósito del por qué Pablo iba encarcelado a Roma por predicar a Jesucristo. Y muchos se convirtieron, muchos se entregaron a Cristo, muchos se entregaron a Dios. Por eso es importante que nosotros esperemos en Dios y que veamos los resultados gloriosos de Dios, que cuando pasamos por una situación tienen un propósito, tienen una razón de ser. Jehová, mi Dios, se acordó de mí. Y veremos la respuesta de Dios, veremos el fruto de Dios. Si estás pasando por una situación difícil en tu vida, empieza a clamar, empieza a adorar, empieza a pedirle a Dios entendimiento para ver el propósito por el cual estamos pasando por tal situación. Y verás cómo la mano de Dios se glorificará, como se glorificó en la vida de Pablo, en la vida de Aristarco, en la vida de Lucas, en ese viaje de Hechos 28. Que Dios te bendiga y que Dios te dé fortaleza en medio de la situación que estás atravesando. Jehová mi Dios se acordó de mí. Te dejo esta bella alabanza. Están mis números. Si necesitas conversar, estaremos a la orden para servirles.